Pero ¿cómo entender eso si tantas personas se preparan para ser líderes? Dice la ciencia que algunos líderes nacen y otros se hacen. Los que se hacen no perduran en el tiempo, pero los que son líderes sí. Entonces, ante ese apetito de ser líder, ¿cómo es que hay una crisis de liderazgo? Pues sobre todo, Jacqueline, hay una crisis de liderazgo en el mundo occidental, con lo cual hay muchas personas muy capaces, tremendamente capaces, que no quieren dar ese paso, que sería tan positivo para el conjunto de la sociedad, pero precisamente porque se enfrentan a veces a graves riesgos personales y familiares. Bueno, señores, tal como habíamos anunciado, nos sentimos honrados con la participación del coronel Pedro Baños, quien es un prestigioso militar, intelectual, escritor, experto en geopolítica, autor de varias obras, también anfitrión de programas de televisión y quien está en el país con varias actividades. Un honor tenerle por aquí en Telematutino y que nos acompañe esta mañana. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes, Jacqueline. Encantadísimo. Y también recibimos al licenciado Luis González, quien es un distinguido politólogo, experto en política internacional, en geopolítica también, sinólogo, también estuvo con nosotros en el programa y dirige un centro, un observatorio internacional en la Universidad del Caribe, Unicaribe. Y justamente ha sido la persona que nos ha servido de enlace para que en el día de hoy podamos tener esta participación con tan distinguido invitado. Licenciado, la presencia del coronel Baños en la República Dominicana, ¿cómo usted logró eso? Sabemos de la agenda tan ocupada y de lo solicitado que es nuestro invitado. ¿Cómo se logró y en el marco de cuáles actividades él viene al país? Bueno, gracias primero Jacqueline Morel, don Ramón Núñez América, aunque no está, es parte importante de este espacio. Así es. Por el honor de la invitación. Bueno, el coronel tiene una agenda bastante extensa, pero desde que retomé la dirección del CAIEI, que es el Centro de Análisis y Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, en marzo del año 2022 contacté al coronel porque mi interés era celebrar los 5 años del CAIEI, que se fue fundado en el 2017 con una conferencia magistral del coronel. Pero la agenda estaba llena, completa para el año 2022, y él me dijo, para junio del 23 es posible que haya un espacio. Y así fue. Estamos hablando que 1 año y medio antes lo contactamos y por eso que dominicanas y dominicanos han podido disfrutar de la presencia del coronel Baños. Comenzó anoche con una firma de libros en la librería Cuesta. En la noche de hoy, 27 de julio, tendremos una conferencia magistral, una visión geopolítica para un mundo en cambio, en la Universidad del Caribe, que es la anfitriona, con su canciller, el maestro José Alejandro Aybar Martín, y el rector Emilio Mínguez, pero igual el doctor Pelegrín Castillo, que es el director del Observatorio de Geopolítica, y el director de la carrera de Relaciones Internacionales, el embajador Marino Berigüete. Entonces el miércoles tiene en el I-Global de Funglode, tiene el análisis del libro o la presentación de su más reciente obra, La Gran Encrucijada. Será comentado por el presidente Fernández y por el exministro de Defensa, José Miguel Soto Jiménez, y el experto en geopolítica dominicano, Iván Gatón. Y finalmente va a dar las palabras de bienvenida en un foro sobre geopolítica que está convocando Iván Gatón el jueves. O sea que tiene una agenda muy completa y para nosotros, coronel Baños, es un honor que esté en República Dominicana. Así es. Bueno, buscando los datos para hacer esta entrevista me encontré con muchísimas cosas sobre nuestro distinguido invitado. Algunas de ellas que mueven a la controversia, pero qué bueno, porque eso lo hace todavía un personaje mucho más completo. Usted es autor de varias obras y yo sé que me llama la atención el título que les pone a las mismas, como por ejemplo una que se llama Así se domina el mundo. Y yo quiero comenzar con esa entrevista. Coronel, ¿usted cree que el mundo se puede dominar? ¿Es dominable o que alguien lo domine? Eso es lo que intentan muchos, porque no solamente lo intenta uno. Hay que pensar que todas las personas a lo largo de la historia que han alcanzado cotas de poder importante, tanto en el ámbito político como muy especialmente en el ámbito económico, han intentado modelar la sociedad a su imagen y semejanza.
Esto no es algo nuevo, ni muchísimo menos. Y hoy nos pasa exactamente igual. Estamos hablando de ese ámbito político, más bien geopolítico, por parte de estados y también de personas pues, que tienen muchísimo dinero y que creen que además hacen un bien a la sociedad si imponen ese modelo suyo. Lo que pasa es que hay veces que no nos beneficia tanto, sobre todo a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero esto es una pelea que siempre ha existido y que va a seguir existiendo. Bueno, entonces, muchos apuntes. ¿Usted cree que algunos afirman de que el mundo obviamente que está cambiando y que los poderes o las influencias de los países igualmente están cambiando, que el mundo se está moviendo? Algunos dicen que es hacia el Pacífico, otros creen en un mundo multipolar, como lo viene anunciando China, Rusia. ¿Usted finalmente qué opina? Después de escuchar después de estudiar, después de observar, después de escribir, después de ver las reacciones de otros expertos y de ver los acontecimientos en el mundo, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues en realidad el mundo ya ha cambiado, Jacqueline. No tiene nada que ver el mundo que estamos viviendo esta mañana con el que era apenas hace muy poco tiempo. Y digo hace muy poco tiempo. Y va a cambiar mucho más. Por lo menos esa es la tendencia que se está manifestando. No significa que esto vaya a ser demasiado rápido, o a lo mejor sí que lo va a ser. Pero lo que es cierto es que todo esto ya ha cambiado y va a seguir cambiando. Pero en muchos órdenes. Fíjese que hemos hablado del aspecto geopolítico, de este enfrentamiento clarísimamente, pues sobre todo entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China, Rusia. Pensemos que en Europa ahora mismo estamos en guerra. Hay una guerra terrible que se está desarrollando en Ucrania, pero incluso que nos afecta a toda Europa, ¿no? Para que veamos un poco el contexto en el que ahora mismo estamos. Pero además está cambiando incluso todos los aspectos sociales, políticos, económicos, porque también la tecnología está cambiando tanto que nos obliga también a un cambio en muchísimos otros ámbitos. Bueno, en medio de este panorama, entonces, ¿cómo preservar y los líderes habrán de jugar un papel importante? Sin embargo, en una de sus entrevistas, usted decía que había una escasez de liderazgo y que como que se estaba mermando el liderazgo mundial y que eso ponía en peligro, en cierta forma, la democracia. Pero ¿cómo entender eso si tantas personas se preparan para ser líderes? Dice la ciencia que algunos líderes nacen y otros se hacen. Los que se hacen no perduran en el tiempo, pero los que son líderes sí. Entonces, ante ese apetito de ser líder, ¿cómo es que hay una crisis de liderazgo? Pues sobre todo, Jacqueline, hay una crisis de liderazgo en el mundo occidental, porque muchas veces cuando desde nuestra visión occidental queremos decir que algo está pasando, pero en realidad nos afecta sobre todo a nosotros, no a todo el planeta, ¿verdad? Que hoy en día el planeta es muchísimo más variado y además la otra parte no occidental es mucho más amplia que la nuestra. Pero sobre todo porque, mire, y además yo sé que usted es una gran experta también en comunicación política, porque es que los mejores no llegan a los puestos principales. No significa que no haya personas preparadísimas, además una juventud que viene empujando muy fuerte. Es decir, los buenos, los expertos muchas veces no llegan. No. ¿Y qué puede explicar eso? Eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hoy en día la política en los países democráticos está muy desprestigiada. Por lo tanto, los mejores no llegan, hay veces porque se lo impiden incluso los de su propio partido, basta que sean tan buenos para que les preocupe que le vayan a quitar el puesto, que les vayan a mover la silla a los de su propio partido. Pero luego, claro, si los mejores no llegan, eso también abunda en el desprestigio de la política, con lo cual es muy difícil muchas veces salir de ese bucle. Y es lo que estamos viviendo. Piense que ahora mismo atreverse a ser político es un acto de gran valentía, porque sabemos que va a ser atacado personalmente, va a ser atacado a su familia, se le van a buscar mil historias, y como digo, no solamente por parte de la oposición, sino hay veces que por dentro incluso del propio partido. Con lo cual hay muchas personas muy capaces, tremendamente capaces, que no quieren dar ese paso, que sería tan positivo para el conjunto de la sociedad, pero precisamente porque se enfrentan a veces a graves riesgos personales y familiares. Por ahí recuerdo yo, perdón, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí recuerdo yo, Coronel Baños, Jacqueline, a un pensador inglés, historiador, Arnold Toynbee. Él decía, el peor castigo del que no se interesa por la política va a ser gobernado por el que sí se interesa. Y sucede exactamente lo que usted acaba de definir. Se interesan otros que ven la política para servirse, no para servir. Correcto. Y eso es parte de lo que usted está planteando en su más reciente libro, La Gran Encrucijada, me parece. Ya, hay una frase que es muy bonita que dice que los humanos somos los únicos animales que no elegimos a los mejores ni los más fuertes para gobernarnos, cosa que los animales evidentemente son mucho más listos que nosotros en ese caso. Así es.
Occidente podría decirse que está en crisis. Y usted ha hablado que Europa ya no va a tener en el futuro la importancia que ha tenido o que perderá importancia con el tiempo. ¿En qué se basan sus argumentos? Ya la hemos perdido. Mire, por ejemplo, si hablamos del Producto Interior Bruto de Europa comparado con el del resto del mundo, hace, podríamos decir, no más de 20 años, éramos el 25%. Hoy somos el 17%. Y si seguimos esta tendencia, a lo mejor en menos de 10 años seremos el 8 o el 9% del Producto Interior Bruto Mundial. Entre otras cosas porque al final todo es un estado de comparación y hay otros que van creciendo más que nosotros, evidentemente. Y sobre todo porque aparte de que teóricamente hay una unión en esa Unión Europea, valga la redundancia, lo cierto es que tenemos intereses muy dispares. Incluso no vamos a hablar de la lengua, que aquello es una verdadera torre de Babel, lo que tenemos allí en Europa. Pero sobre todo porque ese peso que teníamos, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, que nos permitía copar ciertos mercados, países como, por ejemplo, podría ser el caso de Alemania, eso está desapareciendo a pasos agigantados. Dice ahora mismo Jacqueline que esta mañana Alemania está en una recesión tremenda, una recesión muy profunda. Estamos hablando de lo que se consideraba la locomotora de Europa, la que arrastraba a los demás, tiraba de los demás vagones, que en algunos casos éramos bastante más lentos y torpes. El responsable de ese deterioro y de esa pérdida de primacía de Europa, por ejemplo, en el caso de la tecnología, ¿China es responsable de eso? Sí, es responsable China y somos responsables nosotros, porque, por cierto, China ha comprado algunas de las principales empresas tecnológicas, no solamente del conjunto de Europa, sino concretamente también de Alemania, ¿no? Por ejemplo, una empresa de robótica que era probablemente la empresa de robótica más importante del mundo y que era alemana. Quiere decir que todos hemos tenido parte de responsabilidad. En cierto modo se lo hemos puesto en bandeja, quizá de una manera demasiado inocente, por esa búsqueda inmediata de beneficios sin pensar en el mañana, que hemos hecho los occidentales en general, en concreto los europeos, y que China ha aprovechado esa circunstancia. Y ahora mismo ya no es que siguen copiando, sino es que son los grandes inventores del mundo, los grandes inventores del mundo. Y por tanto nos empiezan a sacar muchos cuerpos de ventaja en aquellas tecnologías que podríamos considerar disruptivas o absolutamente esenciales precisamente para el desarrollo actual y futuro. Bueno, ¿cómo se ve desde el viejo continente a esta parte del mundo, América Latina? ¿Y qué pronóstico usted puede hacer? Y si partimos del hecho de que vamos en un rumbo a un gobierno mundial que esté dirigido por élites, ¿cómo encajamos nosotros dentro de esa nueva estructura? Pues desde España, desde luego, lo vemos con muchísimo cariño. Yo digo, y no me cansaré de repetir, que yo cada vez que llego aquí, yo es que me siento en mi casa, no me siento extranjero en absoluto, ¿no? Yo me siento en mi casa como que no hubiera cambiado de país, que creo que es un poco el espíritu que deberíamos mantener todos, precisamente, sobre todo los hispanos, los que hablamos español, que creo que deberíamos estar muchísimo más unidos, porque precisamente el peligro que yo percibo es que todas estas grandes potencias, y no solamente Estados Unidos, China, Rusia, India, tengan voluntad precisamente para que no nos unamos, vernos fraccionados precisamente para aprovecharse de nosotros. Piense que ustedes aquí tienen países absolutamente ricos en todos los minerales estratégicos, en energía, en madera, hasta en agua, y por tanto eso es muy importante para estos países, para en cierto modo considerarlos como una gran despensa de los que venir a aprovecharse de estos recursos. Y obviamente no les interesa que seamos una piña, que estemos mucho más unidos, que tengamos una voz única, incluso que llegáramos a tener un asiento permanente en Naciones Unidas, porque obviamente les haríamos la contra. Y para ellos es mucho más sencillo un poco fomentar esta división que estamos viviendo entre muchos países, incluso países enfrentados también con España, porque evidentemente somos más fácilmente manipulables y controlables de esta forma. Coronel, si la historia reseña que el poder no se traspasa, ¿cómo se va a manejar Estados Unidos entonces partiendo de esa tesis con China? Los poderes, lo que el poder intenta siempre es no compartirlo, pero los poderes, claro que se han traspasado a lo largo de la historia. Ha habido muchos cambios de paradigma geopolítico, aunque fuera una geopolítica regional y no fuera absolutamente mundial. Pero ya ha habido también cambios. Piense lo que fue el imperio holandés, posteriormente el imperio británico, posteriormente el imperio estadounidense, y ahora China está intentando ser el nuevo imperio. Desde luego esto no va a ser fácil y por supuestísimo queda por ver la reacción de Estados Unidos, que en cualquier caso no va a ser especialmente amable, como es lógico, porque va a intentar hacer todo lo posible para no perder este gran poder que ha tenido durante tantísimos años. ¿Y usted cree, coronel, que caigan en la trampa de Tucídides, lo que planteaba
ese autor que usted maneja muy bien. ¿Usted cree que se encamina Estados Unidos y China a esa? Estamos en ello, Luis. La trampa de Tucídides al final es una Esparta que dominaba aquella parte del mundo, empieza a surgir una Atenas, que nos daría para hablar muchísimo, una Atenas poco a poco, ambos como comerciante, y dices, yo no soy una amenaza militar, solo quiero comerciar, solo quiero tener una buena ruta logística marítima precisamente para hacer ese comercio, pero aquello termina en un enfrentamiento que es la trampa de Tucídides, sí, cuando Esparta le empieza a dar miedo, ya no solamente el crecimiento económico de Atenas, sino también el crecimiento militar, y que obviamente se convertía en un gran rival en aquella parte del mundo. No puedo dejar de comentar, coronel, algo que nos ha sorprendido, bueno, no nos ha sorprendido, porque viene gestándose o venía gestándose desde hace mucho tiempo, pero que estalló el conflicto entre, ya con otras características, entre Rusia y Ucrania. Y eso, bueno, pues nos ha afectado a todos, incluida la República Dominicana. Los países pequeños hemos sufrido mucho por eso. Ahora vimos en Rusia en el fin de semana hay un incidente. Algunos dicen que fue un montaje, un intento de un golpe de Estado, que fue un montaje, que no fue cierto, otros que Putin ha perdido poder. A usted se le acusa de ser prorruso. ¿Qué puede decirnos de ese conflicto? ¿Eso va a tener fin pronto? ¿No? Sí, ¿qué viene? Sí. ¿Y cómo va a seguir afectando eso? Mira, a mí se me acusa de muchas cosas, Jacqueline, y usted decía al principio eso, que seguramente habrá mirado mi página de Wikipedia, que ya quisieran tener muchas personas muchísimo más importantes que yo una página de Wikipedia tan extensa. Tan extensa, sí. Porque simplemente se dedican a crearme noticias falsas que luego incorporan a esa página de Wikipedia. Alguien muy amable que con mucho cariño se dedica a difundir todo tipo de falsedades y de injurias. ¿Y eso por qué, coronel? ¿A qué usted se lo atribuye? Muy fácil, porque es verdad que yo he tenido la debilidad, quizá demasiado débil, de criticar a los grandes poderes del mundo, a los que de verdad manejan, por ejemplo, la economía mundial. Y eso no se perdona, y por lo tanto hay que sacar cualquier tipo de artificio precisamente para descalificar en lo que yo llamo, que es algo que funciona muy bien hoy en día, que es el asesinato social. Y que funciona precisamente porque lo permite la tecnología, lo permite Internet, lo permiten las redes sociales. Asesinato social. Y yo soy víctima de esos ataques de manera constante y sistemática. No me importa, porque yo como militar sigo sirviendo al pueblo, que es lo que me importa, no a las élites, y además quiero defender a España y a toda la hispanidad, que es el objetivo que me he marcado personalmente. Pero al respecto de lo que usted me decía, él piense que lo que estamos hablando es que es una guerra internacional. Esto no solamente ya es una guerra entre Rusia y Ucrania, es algo que va muchísimo más. Que efectivamente, que estamos además en un sistema ahora mismo propagandístico, inundados por esa propaganda, que viene de todos los lados. Evidentemente Rusia también lo hace, son maestros de la desinformación, no tenga usted ninguna duda. Por lo tanto, saber exactamente qué es lo que ha sucedido es muy complejo. Probablemente lo sepamos cuando veamos las consecuencias, que todavía no hemos llegado a conocerlas en toda su intensidad. Pero lo sé que sí que es verdad, y esto es muy importante, que una vez más Europa está en guerra, porque ya no solamente es una guerra entre Rusia y Ucrania, eso va muchísimo más allá. Piense que ahora mismo Estados Unidos está absolutamente involucrado en esa guerra, y lo tenemos muy claro. Solo tenemos que analizar estos papeles filtrados del Pentágono que conocimos recientemente, que ahí explicaba muy bien por las implicaciones precisamente, o el interés que tiene también Estados Unidos en esta guerra, que también lo tiene China, para que veamos la importancia que tiene este conflicto, que efectivamente nos afecta a todo el planeta en cierta medida, y sobre todo porque es una guerra interpuesta, estas llamadas guerras proxy, donde los grandes imperios, donde las grandes potencias están luchando entre ellas. Bueno, antes de irnos a la pausa, coronel, y puntualizar algunas cositas, ¿el poder mundial sigue en manos de quién? ¿Quién es la primera potencia actualmente? Hoy por hoy todavía sigue siendo Estados Unidos. Hay que pensar que Estados Unidos, a pesar de que tiene también sus grandes debilidades, tiene sus grandes problemas estructurales, pensemos que hace muy poco ha estado a punto de entrar en default, es decir, que la administración no tuviera capacidad para pagar, y eso ha llevado a incrementar todavía mucho más la ya de por sí gigantesca deuda que tiene. Pero en cualquier caso sigue siendo la gran potencia. Pensemos solamente la capacidad de sus servicios de inteligencia, 18 ni más ni menos, los seis más importantes, poderosísimos, con capacidad para espiarnos a todos nosotros, si lo desean, en cualquier momento, incluyendo a través del espionaje electrónico. Usted debe estar ahí, ya se murió. Oh, bueno, no, mi bol está quemado, vamos, eso es, vamos a ver, hay veces que no se puede ni tocar de lo caliente que está, ¿no? Y por más de uno. Pero luego piense también piense el gran poder que tiene desde el punto de vista militar. Y no debemos olvidar que Estados Unidos gasta anualmente
800.000 millones de dólares en defensa. 800.000 millones, que se dice pronto. Es decir, el resto del mundo gasta el 80% de lo que gasta Estados Unidos, para que nos hagamos una idea. Y por tanto, todavía su capacidad de destrucción desde el punto de vista militar es inigualable, sin contar las armas nucleares. Luego también su servicio diplomático, en fin, el pulmón financiero que todavía tienen sus grandes empresas, digamos, de capital riesgo, ¿no? Esto de inversión, pensemos un BlackRock, un Vanguard, Fidelity o Blackstone, que son verdaderamente poderosísimas, que prácticamente pueden comprar países enteros si lo desean. Entonces todavía le queda mucho pulmón. Lo que es cierto es que cada vez se siente más amenazado por una China que está llevando a cabo acciones muy, muy ofensivas, sobre todo en el ámbito de la geoeconomía. ¿Y va ganando terreno? Va ganando terreno a pasos agigantados. Entre otras cosas porque sabe que para destruir a Estados Unidos, más allá del ámbito militar, tiene que acelerar el proceso que ya ha iniciado de desdolarización, de acabar con el poder del dólar que hasta ahora mismo ha tenido Estados Unidos. Pero esa guerra la tenemos ahí. Es una guerra que nos afecta absolutamente a todos, y a ustedes muy especialmente porque están muy próximos a Estados Unidos y también con una intervención de China cada vez mayor. Bueno, sí. Habrá que, ya vi una reseña suya del Listín Diario que dice que usted recomienda que hay que saberse manejar y mantener esas relaciones. Absolutamente. Bueno, hay que hacer equilibrio. Bueno, con su permiso y el de los amables televidentes, vamos a un corte y en breve regresamos con esta importante participación. El coronel Pedro Baños, intelectual, militar, escritor español, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Y también tenemos como su anfitrión en República Dominicana el profesor, el licenciado Luis González, politólogo y experto internacional. Se nos quedó una partecita de la pregunta anterior porque el mundo pues estuvo muy atento, y en la República Dominicana no fue la excepción, con lo ocurrido en Rusia y la intervención Wagner. Algunos llaman montaje, otros que era un peligro realmente para Putin. Realmente, al fin y al cabo, ¿qué usted piensa? ¿Qué lectura le puede dar a eso? Para pasar a otro tema. Lo primero es que el líder de este grupo Wagner, que es oficialmente el nombre que dice Naciones Unidas es compañía militar privada, le podemos llamar mercenarios, en ningún momento amenazó directamente a Vladimir Putin, porque él decía que iba en contra del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es el general Gerasimov. Pero casi. Pero claro, lo que pasa es que también hay luchas, matices, pero casi lo mismo. Hay sus luchas de poder, porque Prigozhin, que así se llama este líder del grupo Wagner, él es íntimo amigo de Putin. Y lo cierto es que al final, aunque hay quien lo pueda interpretar como un gesto de debilidad, lo cierto es que al final la figura de Putin ha salido reforzada, incluso con mayor apoyo popular, porque ha conseguido frenar algo que podía haber sido peligroso, efectivamente. Además, llama mucho la atención que pudiera entrar en el país de la manera que lo hizo este Prigozhin, sin encontrar ningún tipo de resistencia, y además era absolutamente insensato pensar que con 3 o 4 mil soldados podía llegar ni siquiera a conquistar, a tomar la capital, que estamos hablando de un Moscú con 13 millones de habitantes, ¿no? Entonces parecía bastante descabellado, porque eso evidentemente le hubiera llevado a un enfrentamiento que hubiera supuesto su muerte, o simplemente pues acabar en una prisión. Y luego nos llama también la atención el que al final no haya pasado nada, o sea, que ni haya habido efectivamente ese enfrentamiento, les haya permitido ir a Bielorrusia o incluso al resto de los combatientes de este grupo paramilitar, por así decirlo, incorporarse directamente a las Fuerzas Armadas regulares rusas. En fin, ahora mismo vemos que todavía hay mucha confusión y, como digo, iremos viendo los próximos días, cuando veamos las consecuencias exactamente lo que pudo haber detrás, porque ellos son maestros también de esta desinformación, de esta confusión, y probablemente ha sido también a lo mejor un pequeño teatro todo lo que ha sucedido. Ok, pasando a otro tema, yo tengo mis apuntes por la amplitud de lo que pude encontrar de información suya en el Internet, y usted habla de que el concepto de geopolítica se ha ampliado y que incluye tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio y hasta la mente. Explíquenos eso. Sí, y cuando nace el concepto geopolítica a finales del siglo XIX solamente había 2 espacios en los que se combatía, que era la tierra y el mar, ¿verdad? Así es. Pero esto posteriormente, ya una vez que empieza la aviación, pasa a ver el aire, el espacio, el ciberespacio, que hoy es importantísimo, porque hoy se puede hacer la guerra a miles de kilómetros de distancia, precisamente con estos ciberataques que cada vez están más de moda, cada vez más sofisticados, y que lo hacen todas las grandes potencias, incluso alguna potencia mediana, como podía ser, o pequeña, como podía ser Corea del Norte, incluso Irán. Es parte también de la guerra actual.
pero también hay una guerra que se libra actualmente, que es la guerra cognitiva. Se lo quieran o no, se hacen maniobras de guerra cognitiva. Y hay un manual de la OTAN, de la Alianza Atlántica, precisamente de guerra cognitiva, para que vean la importancia que tiene. Que al final son una mezcla de operaciones de influencia, de operaciones psicológicas, de desinformación, de noticias falsas, de manipulación mediática, al final para convencernos a los ciudadanos de una serie de cosas, porque ya no solamente es la guerra psicológica que se hacía exclusivamente contra los soldados, o en los soldados. Hoy es una guerra psicológica muy sofisticada, esta guerra cognitiva, que se hace sobre todo sobre las poblaciones. Una vez más porque estamos inundados de propaganda como nunca jamás había existido a lo largo de la historia. Y esta guerra es importantísima porque al final, Jacqueline, la guerra es un choque de voluntades. Si consiguen doblegar tu voluntad, ya no físicamente, sino en nuestro punto más débil, que es la mente, la guerra la tienen ganada. Así es, coronel. Usted como que manifiesta en cierta forma, algunos sostienen que sí, otros que no, que el calentamiento global ha sido inducido y que yo no sé si es posible mitigarlo, o usted piensa que se puede hacer una intervención para mitigarlo, o que él mismo, es decir, con su capacidad de resiliencia puede como nivelarse otra vez. ¿Qué usted cree? Lo que yo creo es, y además no soy científico evidentemente, es que sí que hay un calentamiento. Yo soy de una parte de España muy fría, de la ciudad de León, y evidentemente el frío que hacía o las nevadas que había cuando yo era pequeño no la hay ahora mismo ni parecido, en algunos casos ni parecido. Eso por un lado. Lo que yo no sé, porque no soy científico, es si todo eso es producto solo de la acción humana o hay otras causas que lo pueden también causar, como dicen algunos científicos, que puede ser desde las radiaciones solares, que puede ser la inclinación del eje de la Tierra, otras múltiples circunstancias, o a lo mejor una combinación de ambas. Lo que sí que es verdad en cualquier caso, que este calentamiento global, que creo que es absolutamente innegable, pues tiene incluso sus consecuencias geopolíticas, entre otras cosas porque también no deja de ser un impulsor de movimientos migratorios masivos. Obviamente aquellas personas que sus tierras se van desertificando, que pierden capacidad hídrica, pues tienen que ir obviamente pues, a buscar otros sitios donde haya agua, donde pueda haber mayor capacidad de supervivencia. Eso sí es lo que puedo decir. La otra cosa, como digo, no soy científico y no puedo hacer ninguna aseveración en ese sentido, pero es algo que creo que también nos debe preocupar a todos, o por lo menos prestarle la debida atención. Con respecto al sistema de salud, usted habla de que el que tenga dinero extenderá su vida y que hay inyecciones de injertos para mejorar la vida, pero esta discusión, si va primero la ciencia o va primero la ética. Al fin y al cabo, sí. ¿Qué concluimos? Son dos cosas diferentes, porque efectivamente a mí me preocupa, y en este último libro, en La Encrucijada Mundial, pongo al final un decálogo que básicamente viene a decir que no podemos permitir que precisamente la tecnología vaya por delante de la ética y de la moral, que al final es lo que nos ha construido como humanos y como sociedad humana. Y esto es algo preocupante, sobre todo porque además puede caer esta tecnología en manos de ciertas personas que al final les permita todavía tener más poder para controlar al resto de la inmensísima mayoría de la población. Pero el otro, estaríamos hablando del transhumanismo, que esto sí que abundaba mucho, por ejemplo, en uno de mis libros que se titula El dominio mental, precisamente, Jacqueline, en el que sí que está claro que ya hay una capacidad hoy actualmente para potenciar no solamente el cuerpo físico, sino también incluso la parte mental, la parte psicológica. ¿Quién tiene esa capacidad para recibir esos tratamientos? Evidentemente, personas muy ricas, porque son tratamientos carísimos. Y de hecho, ya hay lugares, por ejemplo en Europa, donde hay una medicina de élite, una medicina de hiperlujo, carísima, que la inmensa mayoría de los mortales no es que no podamos recibir, es que ni siquiera conocemos, porque tampoco interesa que la conozcamos para que no la reclamemos. Pero claro que hay. Hoy, por ejemplo, hay algo que se puede investigar fácilmente sobre ello, y yo conozco a alguna persona que se dedica a esa investigación, todo lo que se llama nanomedicamentos. Por ejemplo, que son medicamentos que solo van dirigidos exclusivamente a la parte donde tenemos el mal, donde tenemos el daño, sin tener ningún tipo de secuelas de efectos secundarios. o de efectos secundarios. Y son medicamentos carísimos, que como digo, el resto de los mortales ni nos planteamos poder llegar a tener acceso a ellos. Pero además, y el día que tengamos acceso a ellos, ya habrá otra cosa muy superior que tengan solamente las élites. Eso es el transhumanismo, que existe la capacidad para algo impresionante, todo lo relacionado con los avances biotecnológicos, para precisamente mejorar, potenciar, alargar la vida, y no solamente alargar la vida, sino alargar la calidad de vida, porque se trata no solo de tener muchos más años, sino efectivamente llegar a esos años, pero en buena calidad.
Ese título como que me asusta, en cierta forma, la encrucijada mundial. El mundo actualmente está en una encrucijada. Pues ¿sabe lo que pasa, Jacqueline? Que se están juntando demasiadas circunstancias. Porque debemos decir, efectivamente, el mundo siempre ha sido complejo, ambiguo, todo lo que queramos. Pero ¿no? por más que lo estudiemos, no podemos predecir un poco lo que pueda ocurrir. No. Sí, lo podemos predecir, efectivamente, primero, vamos a una polarización mayor de la sociedad, a una disminución de la clase media en aquellos países que existía, que en algunos lamentablemente todavía no se había llegado a consolidar una amplia clase media, precisamente porque va a haber una élite cada vez más rica, más relacionada con la tecnología, porque todo es un poco lo que estamos viviendo. Al final, toda esta explosión de la inteligencia artificial, más todo lo que va a venir asociado, que es realmente impresionante, que es un gran también convulsionador de la sociedad, por no hablar de lo que hemos ya antes comentado, de este cambio de paradigma geopolítico. Al final, son muchas circunstancias que se están juntando y que sí que están creando estas encrucijadas. Y por eso es tan importante, como usted decía antes, tener líderes que sean conscientes de estas circunstancias y que más allá de pensar en su propio beneficio o el de su grupo político, vean cómo pueden ser capaces de seguir satisfaciendo las necesidades e intereses de los ciudadanos precisamente en estas nuevas encrucijadas. Bueno, habrá que ponerle una vacuna con ese material. Sí. Bueno, no puedo dejarle de hacer una pregunta y usted, si no quiere responderla o no puede, también lo puedo entender. Pero la República Dominicana tiene actualmente y desde hace mucho tiempo una situación muy retadora. Somos una isla que está dividida y compartimos territorio con otro país, cuál es el caso de Haití, que desde hace ya mucho tiempo tiene una crisis interna terrible. Hay una gran descomposición y las pandillas son las que están dominando el país. Miles de muertos, bueno, y ha sido una catástrofe, incluso desde antes del gran terremoto del 2010. Obviamente la República Dominicana, ha liderado a nivel mundial en foros internacionales reclamo para que la comunidad internacional acude en ayuda a Haití, porque a nosotros nos afecta directamente en todo el sentido de la palabra, nuestra economía, nuestra soberanía, nuestra cultura, medio ambiente, por nombrar el trabajo a los nacionales, muchas cosas, la salud, la educación. Pero hasta ahora no ha sido posible que la comunidad internacional responda. De hecho, la ONU tuvo una reunión y ahí, bueno, solamente buenas intenciones, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que puede hacer quizás una intervención. ¿Cómo usted ve ese problema? ¿Eso tendrá solución en su experiencia, visto desde fuera? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. Mire, lo primero, yo nunca dejo a nadie sin responder, otra cosa es por deferencia a la persona que me hace la pregunta. Gracias. Efectivamente, es un problema muy importante, pero ¿sabe lo que sucede? Que lamentablemente el mundo solamente parece que fija los ojos en un problema en concreto y se olvida de los demás. En este caso, por ejemplo, la ayuda que está mandando ahora mismo a la Comisión Europea acaba de aprobar otros 60.000 millones de euros para Ucrania. Pero efectivamente se olvida de otros problemas que existen. Hemos hablado de Haití, que ojalá llegara mucha más ayuda internacional, pero ayuda internacional no solamente económica, ayuda internacional para verdaderamente recuperar el país, proporcionarle unas buenas estructuras, un buen sistema democrático, un buen sistema político, porque no se trata solamente de dar dinero, que usted sabe que en muchos lugares ese dinero queda diluido, porque no llega a los más necesitados, precisamente porque la corrupción hace que se lo queden unas pequeñas élites. Pero, por ejemplo, nos hemos olvidado de otra guerra que lleva 9 años abierta, en la que todos los días mueren también mujeres y niños, que es la guerra de Yemen, por poner un caso. Podemos poner muchísimos más. Porque lamentablemente, una vez más, los grandes poderes como que solamente se fijan en aquello que más les interesa y se olvidan de muchos lugares donde hay muchísimas desgracias, muchas personas que sufren, y desde luego todos deberíamos hacer, los ciudadanos, un reclamo mayor precisamente a nuestros líderes mundiales para que se preocupen también de otros lugares, donde además en este caso ya no solamente es Haití, pensemos en los haitianos, todo lo que ello significa, sino efectivamente, como usted dice, cómo les afecta al resto de la isla, que son ustedes la República Dominicana, ¿no? Y entonces, porque al final eso también crea unas tensiones que no son buenas en absoluto, en dos países que comparten una isla, con todo lo que significa, que además tienen muchos intercambios de personas, ¿no? Evidentemente, de haitianos que también desean venir aquí a la República Dominicana, que además, por lo que me han dicho, son muy buenos trabajadores, que trabajan en algunos casos en los puestos más esforzados y que, por tanto, pues también hay que prestarle la debida atención como cualquier ser humano en cualquier lugar. Esto creo que es absolutamente fundamental. Y tiene usted razón que deberíamos forzar a nuestros líderes para que haya una ayuda mayor a Haití y, por tanto, también indirectamente a la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Ha sido un gratísimo honor, un gran placer conversar con usted. Ha sido una cátedra magistral.
La agenda, bueno, traté de hacerla lo más, tocando los más temas que pude, porque dada su vasta experiencia, los temas que podíamos tratar con usted, pues, y sacarle el tiempo. Agradecemos también al profesor Luis González, que ha hecho posible esta entrevista. Y quiero que hable de la actividad de esta noche brevemente, profesor, que recuerde la hora y lugar para los que estén interesados, pues no se pierdan esa cátedra magistral de esta noche. Sí, gracias, Jacqueline. Sí, esta noche la Universidad del Caribe, en su auditorio grande, tiene la conferencia magistral Una visión geopolítica para un mundo en cambio, del coronel Pedro Baños, a las 6 de la tarde. De manera que usted y ustedes que nos están siguiendo, los esperamos esta tarde a las 6 en la Universidad del Caribe, reitero, con la conferencia magistral Una visión geopolítica para un mundo en cambio. O sea, parte de lo que escuchamos aquí, el coronel allá lo va a ampliar. Así es. En ese auditorio. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nos vamos con el segmento de la doctora Luz Rosa Estrella.